Soy Nena Vivero, soy la líder digital de la empresa. Nosotros como eChannel, para dar una intro súper rapidita, tenemos aproximadamente 5 años en el mercado. Somos una agencia enfocada en performance marketing. Y bueno, como les comentaba ya a los que se nos unieron súper puntuales, el ¿Qué chingados hacer en digital? Es una edición de webinars que estamos haciendo todos los martes para hablar sobre estrategias de marketing digital, qué hacer en esta época con el tema de la pandemia. Hablamos sobre temas económicos también, de educación, de distintas industrias. El anterior webinar invitamos a panelistas invitados y fue todo un éxito, así que nada, eso es un poquito. Vamos a comenzar. Reglas del juego, como siempre, este webinar va a ser un poquito más corto que lo usual. Va a durar aproximadamente 45 minutos y luego abriremos 15 minutos para hacer Q&A. Les recomiendo que si es que están en el Zoom, ojalá todos puedan estar en el Zoom desde su computador porque se ve mucho mejor la presentación. En la parte superior derecha de su pantalla van a poder configurar, vernos a nosotros en galería hacia abajo y también ver la presentación en la mitad. Entonces es modo lado a lado y modo galería, ahí pueden configurar. También les recomiendo que si tienen alguna pregunta, por favor la hagan en la sección debajo de ustedes a su derecha. Tienen la sección de preguntas y respuestas o Q&A. Les recomiendo que se las hagan ahí para que no se nos vayan a perder dentro de los comentarios de la sección de chat y poder responderlas todas. Entonces vamos a comenzar con ¿qué es el inbound marketing? Antes de hablar del inbound marketing es importante saber que el inbound es una metodología que nace y se basa en ayudar a las personas y de esa manera convertirlas en potenciales clientes. Esto es una estrategia que se utiliza, que viene desde el hacer negocio de servir, nace del servir. Y esto es interesantísimo porque, aunque no lo crean, el servir vende mejor que el solamente dedicarse a vender. Y eso es importantísimo en la mentalidad de inbound marketing. Y es hacer negocios de la manera más humana. Aquí vamos a analizar un montón de factores que tenemos, pero sobre todo es importante que no importa en qué escala o nivel estemos, así sea, como dije anteriormente, seamos una empresa súper grande o seamos un emprendimiento chiquito, nuestro consumidor final va a ser siempre un ser humano que tiene pensamientos y que tiene sentimientos y que muchas veces su decisión de compra van a ser desde ahí, desde cómo se siente, desde si te tiene confianza, desde qué le haces sentir tú como asesor o como experto. Entonces, la metodología de inbound marketing se trata de adaptar a nuestra empresa a las necesidades del consumidor y no viceversa. La vieja escuela del marketing siempre nos dice que, bueno, el consumidor se irá adaptando, nosotros como empresas vamos a promocionar un producto o un servicio y vamos a tratar de convencer a nuestro consumidor de que lo necesita. Pero si bien eso aplica para ciertas empresas, es importante entender que las estrategias inbound lo que tratan es de más bien adaptar la empresa a las necesidades del consumidor. Es decir, si tú estás ofreciendo un producto o servicio, tú te adaptas a lo que tu consumidor necesita o quiere. Entonces, eso es importante para hablar del inbound. Y cuando estamos hablando del inbound, también es importante saber que el word of mouth o el boca a boca es extremadamente importante. Es extremadamente importante y a toda escala. Una de las frases más importantes que nos dice siempre nuestro partner, HubSpot, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ellos porque estamos súper alineados en las metodologías que utilizamos. En eChannel nosotros utilizamos netamente inbound. Casi todas las estrategias que hacemos para promocionar nuestros productos o servicios nacen del inbound, nacen de pensar qué quiere nuestro cliente, cómo le puedo yo ayudar a solucionar un problema, qué problemas tiene y de qué manera yo le puedo aportar. Entonces, esa es un poco la mentalidad que debemos tener para empezar a hacer una estrategia inbound. Sobre todo hoy en día, hablando específicamente de la situación, los compradores hoy más que nunca tienen el poder y tienen el poder de la información.
porque hoy más que nunca está al alcance de un clic en su pantalla el analizar qué tan valioso es o no tu producto o tu servicio, en hacer un research y una investigación sobre tu competencia. Entonces, hoy más que nunca hay que ponerle muchísimo cuidado al consumidor final. Entonces, ahora sí, antes de comenzar a darles los pasos, los primeros pasos que tenemos que tener para implementar una estrategia inbound, es importante saber cuáles son sus fundamentos, cuáles son sus bases, que son un poco, dentro de eChannel les decimos los mandamientos del inbound. Solo quiero revisar que se me esté escuchando todo bien. Ok. ¿Cuáles son los fundamentos o los mandamientos del inbound? Uno, estandarización. La estandarización garantiza consistencia. ¿Qué significa estandarización? Esto quiere decir, por ahí se conectó Martín. Hola Martini. No sé si nos quieres saludar. ¿Qué significa estandarización? Significa que cuando tú formas parte de una empresa o eres dueño de una empresa o estás creando tu empresa, eres un emprendedor que recién está creciendo, la estandarización garantiza consistencia y a esto nos referimos que es importante que el discurso que tenga una persona de tu empresa la tengan todos. Y eso garantiza que tu consumidor, no importa si habla con la persona de ventas, con la persona de servicio, con la persona de marketing, siempre el discurso y la cultura debe ser la misma. Luego hablamos de la personalización. La personalización genera impacto. A ninguna persona le gusta sentir que le están queriendo vender. Y eso es como una de las bases del inbound marketing. Pero también al ser humano le gusta sentirse importante. Y es importante, en efecto es importante. Entonces, aquí es importante que cualquier contenido que nosotros hagamos o comunicación o conversación que estemos generando con nuestro consumidor final sea personalizado. Y para eso tenemos un montón de herramientas. Por ejemplo, si empezamos a generar bases de datos, es importante que estas bases de datos contengan la información que luego vamos a poder utilizar en el futuro, la información correcta, para poder nosotros analizar ese contenido y de verdad personalizar el contenido para saber, primero, qué comunico a mi consumidor que está en qué etapa de su análisis de compra, que eso ya vamos a ir viendo poco a poco. Pero es importante personalizar siempre el trato y la comunicación. Luego tenemos la optimización de tu estrategia. En optimización de estrategia, nosotros, por ejemplo, en planning digital, hacemos optimización de nuestras pautas todos los días. ¿Y esto qué significa? Significa que nos tenemos que adaptar todos los días de reinventarnos, todos los días, analizar nuestra estrategia, ver qué está funcionando, qué está fallando, qué puede mejorar y optimizarla. Y así optimizar todos los procesos. Entonces, es importante que estemos revisando siempre. Ahí está creo que la Cris. Hola, Cris. Perfecto. Ya está conectado. Entonces, es importante que aquí en la optimización estemos siempre pendientes de ir analizando los famosos prueba y error que vemos mucho en digital. Y luego, como mandamiento base, es ponerse siempre en el lugar de tu cliente. Ese es importantísimo. Y esto nos va a explicar la Negra, el propósito de tu empresa. Bienvenida, Negri. Hola a todos, perdón por la demora, tuve un problema técnico, pero aquí estamos. Entonces, para comenzar con el propósito de tu empresa, tienes que saber por qué se fundó tu empresa, cuál fue el motivo y qué problema viene a solucionar a todos los consumidores. Muchas empresas cuando llegan al éxito pierden su propósito. Entonces, aquí quería contarles un poco de un caso de la ferroviaria de Estados Unidos. Ellos llegaron a su auge, llegaron al éxito, todos los que estaban involucrados en esta industria eran millonarios, hasta que perdieron su propósito. En la década de los 60 más o menos, hubo este boom de las autopistas que cambió todo el sistema de transporte en Estados Unidos. Entonces, ellos supusieron que su propósito era la industria de trenes, que no es así, era la industria del transporte. Entonces, se quedaron sin propósito y ya fueron a lo quiebra.
Ahora, ¿cómo identificas tu propósito? Tenemos cómo identificar tu propósito de una perspectiva interna y cómo identificar tu propósito desde el punto de vista del cliente. Comencemos con la perspectiva interna. Esta es una teoría del círculo dorado que explicó Simon Sinek. Entonces, es todo este círculo que va desde afuera hacia adentro. Entonces, va el qué, el cómo y el por qué. El por qué es el propósito, el motivo de tu empresa, el por qué existe. El qué es el producto o servicio que ofreces y el cómo es cómo tú te diferencias de tus competidores. Digamos, si tu producto es vendes leche, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo te vas a diferenciar del resto de competidores que venden leche? Entonces, nosotros ahorita tenemos que saber el por qué. Una vez que entendamos el por qué, vamos a saber clarito cómo nos identificamos y qué es lo que nos diferencia. Ahora la perspectiva externa, ¿cómo piensan los clientes? Aquí hay una teoría igual que son las tareas a realizar. Entonces es entender qué es lo que le motiva a tu cliente, qué necesidad satisface este producto o servicio que tú tienes y cuánto tiempo le tomó la decisión de compra. Todos los motivos, todo lo que puedas sacar de tu cliente es súper importante. Aquí un caso de éxito y que todos los expertos siempre mencionan es el caso de B8. B8 es, como todos sabemos, es la bebida de un montón de vegetales, pero al principio no era así. Al principio competía con una bebida normal, un refresco, que competía con refrescos, colas, aguas, todo que te quite la sed, pero se dieron cuenta que ese no era su propósito. Su propósito era satisfacer una necesidad de que la gente quería consumir esta bebida en vez de comer tantos vegetales. Entonces ya no se fueron como otra línea, tuvieron otros competidores y es como su cliente final les veía a ellos. Ahora, los objetivos de tu empresa. Aquí van las metas y los resultados clave. Las metas son cualitativas, mientras que los resultados clave es cómo vas a llegar a esa meta, cómo vas a ir midiendo paso por paso si estás logrando, si estás cerca o estás lejos de llegar a la meta. Entonces, por ejemplo, una meta puede ser mejorar la satisfacción al cliente, pero un resultado clave tiene que ser numérico, entonces tienes que ponerte un Net Promoter Score de, digamos, 15 puntos dentro del primer trimestre o mejorar en tanto por ciento dentro del primer trimestre. Aquí hay una cosa que es súper común que a las empresas se pongan objetivos súper inalcanzables o de aquí en 3 años quiero lograr esto, de aquí en 5 años quiero lograr esto, pero no saben cómo aterrizarlos, cómo llevarlos a cabo de poco a poco o qué es lo que tienen que hacer ahorita, qué es lo que tienen que hacer en el mediano plazo o en un largo plazo. Entonces, los 3 horizontes te aclaran un poco esto y te hacen que tus objetivos sean sostenibles durante el tiempo. Entonces, el primer horizonte es potenciar tu éxito ahorita. Entonces, tienes que enfocarte en mejorar los procesos, en ampliar todo tu negocio principal. Y en este horizonte solo vas a dedicar el 70% de tu tiempo. Ya. De ahí tenemos el primer horizonte es en corto plazo. De ahí tenemos el tercer horizonte, que es el enfoque hacia el futuro. Entonces, desde el enfoque a largo plazo, tenemos nuevos modelos comerciales, innovar toda la industria, proponerte algo súper disruptivo y a eso solo le vas a enfocar el 10% de tu tiempo y recursos. Y después tenemos el segundo horizonte, que es a mediano plazo. Este es el puente entre que va a unir el primer horizonte y el tercer horizonte. Entonces aquí comienza recién el cambio, ves cómo vas ajustando todos tus procesos, cómo van a mirar estos al cambio y aquí solo tienes que medir, solo tienes que ocupar 20% de tu tiempo y recursos. Algo muy importante de esta teoría es que no debes reasignar recursos, digamos, y en el segundo horizonte, que es el de la mitad, te está yendo súper bien, no tienes que reasignarle más del tiempo que dicen. Entonces, hay los porcentajes que les pusimos, igual les vamos a pasar a la presentación. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, como les estaba explicando al inicio, todo eso que la Negri nos comentó, es importante analizarlo y tenerlo mapeado antes de sentarnos a analizar o ya hacer un brainstorm de una estrategia inbound. Entonces, ahora sí, papel y lápiz. Le recordamos y le recomendamos 100% que estén anotando
todos estos tips que les estamos dando. Igual si tienen preguntas, porfa, póngannos acá. Entonces, ¿cuáles son los 5 principios básicos de una estrategia de inbound marketing? Tenemos, número 1, los contactos. Número 2, buyer persona. Número 3, buyer journey. 4, perdón, creo que se me cortó. Ok, ahorita vamos a comenzar entonces los 5 principios básicos del inbound marketing y vamos a comenzar por el número 1, que es contactos. ¿Qué son los contactos? El contacto es toda aquella persona que haya tenido algún tipo de cercanía contigo o con tu empresa. No importa si es que esta persona, no importa cuál haya sido la intención de esta persona o de este contacto. Lo importante es que haya tenido algún tipo de conexión. Sea que haya leído alguna publicación tuya, que haya conversado con alguien de tu equipo, que quiera asociarse contigo de alguna manera, o incluso un contacto es una persona que trabaja contigo. Entonces es importante mantener estos contactos cercanos y sobre todo ponerlos dentro de una base de datos. La base de datos es una herramienta fundamental para la estrategia de inbound marketing, ¿ya? Y me quiero detener un poquito en la base de datos. Mucha gente cree erróneamente que el generar una base de datos es simplemente un Excel con un montón de información que no sabemos exactamente cuánto tenemos ahí, que no está bien depurado, que no está actualizado. Entonces, es importantísimo que cuando empecemos a generar una base de datos, sepamos para qué y por qué. Es decir, si es que nosotros queremos generar una base de datos, vamos a poner un ejemplo, nosotros como eChannel, por ejemplo, estamos haciendo una estrategia de inbound marketing ofreciendo a nuestro consumidor o a nuestro potencial consumidor una herramienta gratuita que son los webinars, en donde estamos dando contenido de importancia. Entonces, en nuestra base de datos, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa saber qué tipo de personas están conectando a los webinars, de qué industria son, si pertenecen o no pertenecen a una empresa, si son emprendedores, porque esto nos va a permitir a nosotros dar contenido de valor a un futuro. Entonces, es súper, súper importante empezar a generar estas bases de datos y mantenerlas dentro de lo posible, siempre actualizadas y siempre depuradas. ¿A qué me refiero con depuración? A que muchas veces la gente, tú cuando le pides datos a la gente, te da un teléfono que ya no utiliza porque le da miedo que le llenes de spam, que eso también es importante con las bases de datos. Hay que como empresas tener mucho cuidado con la información que te está dando el cliente y para qué te la está dando. Entonces, importantísimo mantener en mente ese tema de la base de datos. Luego tenemos el buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? El buyer persona no es nada más que una, como nuestros partners de HubSpot lo llaman, es una representación semificticia de tu cliente. ¿Y por qué es semificticia? Porque tiene que ser lo más cercano a la realidad posible. Hay que ponerle un nombre, hay que ponerle una personalidad, hay que físicamente dibujarle, saber exactamente dónde se encuentra a nivel demográfico o geográfico, más bien, dónde se encuentra, en qué momento de su vida está, en qué etapa está, cómo se siente, cuáles son sus comportamientos, qué le motiva, por qué le interesaría tu contenido o tu servicio o tu producto, por qué quisiera este consumidor tener una relación contigo y en un futuro comprarte un servicio o un producto. Entonces, es importante que estos buyer personas sean lo más específicos y lo más cercano a la realidad posibles. Deteniéndome un poquito en el buyer persona, otra cosa que tenemos que anotar es que el buyer persona cambia, el buyer persona crece, el buyer persona madura, el buyer persona se adapta, el buyer persona reacciona de una manera distinta ante una situación sin precedentes. Por ejemplo, los buyer personas que compraban X, Y, Z bebida
antes de la pandemia es otro buyer persona actualmente, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante esta optimización, que es esta actualización de tu estrategia y por ende actualización de tu buyer persona. Ahora vamos a hablar del buyer journey. ¿Qué es el buyer journey? El buyer journey es cuál es el recorrido de tu buyer persona. Es decir, en qué etapa de su proceso activo que atraviesa para realizar una compra está. Entonces, aquí tenemos los 3 pasos, ¿no es cierto? Los 3 pasos del recorrido que un prospecto atraviesa, que son reconocimiento, es cuando ya sé en qué punto está mi marca, luego consideración, lo estoy comparando, versus esta marca versus esta otra, analizando a ver cuál me conviene mejor, y luego viene la toma de decisión. Como marca, y esto es un tip súper importante, especialmente del inbound marketing, es que como marca tú debes preparar contenido para todas las etapas del buyer journey. Porque, te pongo un ejemplo, tú tienes una página web, tenemos una página web como marca, tú no sabes, tú puedes tener en una misma hora, en un mismo minuto, 3 distintos buyer personas que están en 3 distintas etapas de su proceso de compra en tu misma página web. Entonces, es importante que tengamos contenido en donde nos puedan reconocer como marca, de reconocimiento de marca, generar top of mind, brand awareness, atracción, contenido específico y personalizado para aquel buyer persona que está en la etapa de consideración, que ya está analizando si sí o si no, que ya quiere interactuar contigo, que está profundizando un poco más, y contenido para el que ya está seguro de que se quiere ir contigo y quiere tomar la decisión. Entonces, es importante que mantengamos en mente que tenemos que generar contenido pensado para las distintas etapas del buyer journey. El buyer journey, al igual que el buyer persona, tiene que ser analizado con la misma meticulosidad, es decir, igual de específico. El buyer journey que se llame Pepito Pérez tiene un recorrido distinto y un desarrollo distinto a Nena Vivero, por ejemplo, porque piensa distinto, tiene otro tipo de edad, pertenece a distintos segmentos. Entonces, es importante que el buyer journey y el buyer persona sean igual de específicos. El contenido. En las estrategias de inbound marketing, el contenido es el rey. Y personalmente siempre creo que el contenido es el rey. Aquí como tip principal es que nosotras como empresas o como marcas tenemos que asegurarnos de ofrecer contenido para cada etapa de buyer journey, pero arriesgándonos a ofrecer un contenido sin esperar nada a cambio. No sé si eso les suena un poco cercano, pero eso es básicamente lo que nosotros hacemos en eChannel. Y lo que estamos haciendo ahorita con esta estrategia de webinars es porque mucha gente de la vieja escuela, sobre todo de términos de marketing, dice, no, pero ¿cómo webinars gratuitos, ofreciendo know-how? Esto es parte de una metodología ustedes de empresa. Sin embargo, el ofrecer un contenido sin esperar nada a cambio, a nosotros nos permite también posicionarnos. Entonces, pregúntate, ¿cuál es tu área de expertise y cuál es la mejor manera de posicionarte? ¿Cuál es el contenido gratuito o sin esperar nada a cambio que tú le puedes ofrecer a tu consumidor para que te ganes esa confianza? Las estrategias de inbound marketing se basan 100% en que tu consumidor sienta confianza plena en ti y en todo lo que tú le estás diciendo. Porque si no te tiene confianza, nunca te va a comprar. Entonces, aquí como hint es que inbound es igual contenido y contexto. Entonces, uno, en contenido es saber en qué canales se comunica tu buyer persona, por qué canales les gusta ser contactados. Es decir, habrá gente que le gusta recibir correos electrónicos y habrá gente que prefiere seguirte en Instagram. Y así, entonces es importante analizar por dónde quiere ser contactado mi consumidor, de qué manera se siente más cómodo, cómo debo yo hablarle y cuál es el contexto. El contexto viene, ¿qué es lo que está viviendo?
es lo que estás sintiendo. Y esto es, tal vez suene súper repetitivo, pero importantísimo que las marcas nos preguntemos qué problema tiene que yo como experto y como asesor le puedo ayudar a solucionar. Y el secreto aquí del inbound marketing es vender sin vender. No siempre tienes que vender. Entonces aquí retomo lo que les contaba al inicio de este webinar, y es que las estrategias de inbound marketing nacen mucho del servir. Y el servir muchas veces, muchísimas veces, vende mucho más que el enfoque 100% en venta. Entonces, esto es como una mentalidad que tenemos que tener con respecto al inbound marketing. Y finalmente tenemos el tema de los objetivos. Obviamente, si no sabemos a dónde queremos llegar, ¿cómo vamos a saber cómo llegar? ¿No es cierto? Entonces, una de las recomendaciones que nosotros damos siempre como eChannel a nuestros clientes, y hoy se las damos a ustedes, es establecer objetivos SMART, que además de la palabra que sean objetivos inteligentes, ¿qué significa? Es que sea específico, que lo puedas medir, que sea alcanzable y realista y que tenga un tiempo de duración. Hay muchos papers y muchos estudios de marketing que hablan, sobre todo de marketing digital, que habla de estos series de sprints, y es hacer prueba y error, plantear objetivos a corto plazo y medirlos y adaptar. Entonces, eso es simplemente una manera que tenemos nosotros de medición rápida para ver si es que está o no está funcionando una estrategia. Pero a la hora de escoger objetivos, puedes proceder a escoger las métricas que quieras o los KPIs, que son los Key Performance Players, que demuestren, importantes que demuestren cómo el marketing ayuda a tu empresa a crecer. Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestro webinar de Performance Marketing, que hablamos muchísimo más a profundidad de los KPIs, de la data, de verdad, cómo analizar y cómo convertir esos números en información. Pero sí es importante que al momento de tú crear una estrategia de email marketing, tengamos súper claros dentro de los objetivos, basado en qué métricas voy a medir, que funcionó o que no funcionó mi estrategia. Eso es importantísimo. Y además, asegúrate de alinear estos objetivos entre departamentos, ventas y marketing, que eso siempre lo hablamos nosotros. Con la experiencia que tenemos en eChannel, hemos visto que muchísimas industrias a cualquier alcance, empresas grandes y empresas chicas, tienen esta mala costumbre de que los departamentos de marketing y ventas están completamente divorciados. Entonces ahí regreso a un poco lo que les hablaba la negra antes, es estandarizar el discurso dentro de tu empresa, para que si es que un buyer persona habla con cualquiera que sea parte de tu equipo, reciba la misma respuesta. Yo quisiera acotar una cosa sobre los objetivos de SMART. Hola, buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Una recomendación sobre los objetivos de SMART es tratar de plantearte uno a la vez o tener uno a corto plazo, uno a mediano y uno a largo. Hay muchísimas marcas que cometen errores de tener un objetivo o tratar de cumplir 3 objetivos en un mes, y eso es irrealizable. Le desenfocas a tu equipo y a tu agencia. Eso para mí era algo súper importante que quería decir. Sí, sí, buenísimo, Martín. Concuerdo 100% contigo, y yo creo que aquí aterrizamos mucho lo que hablaba Cristina antes, y es plantearte estos diferentes escenarios y que todos pueden correr a la vez. Entonces tienes un objetivo que lo puedes cumplir inmediatamente, es de aquí a 3 meses lo puedo cumplir. Tienes un objetivo a plazo 1 año y tienes un objetivo a 10 años. Entonces, eso sí es súper importante, tener mapeado distintos escenarios que pueden correr a la vez, o sea, y pueden coexistir juntos. Entonces, aquí viene la ruedita de la metodología de inbound. Nosotros como eChannel utilizamos muchísimo para representaciones gráficas o reportes, o sea, como el famoso funnel digital, que siempre lo presentamos, y que incluso en nuestros anteriores webinars lo hemos descrito como las etapas del funnel.
Sin embargo, en inbound es importante comentarles que esto es un ciclo basado en el cliente, ¿ya? La estrategia inbound se tiene que ver más que como un embudo, como una rueda que nunca deja de girar. Entonces, es un ciclo que lo que funciona, y esto somos súper alineados con nuestros partners de HubSpot, que son ellos los expertos, por eso les ponemos ahí que el gráfico es de ellos. Es un ciclo para desarrollar relaciones que impulsan 100% el crecimiento de tu empresa. Entonces, aquí tenemos 3 etapas: la atracción, interacción y el deleite. Entonces, vamos a ir viendo ahorita poco a poco cómo el empujar, el que todo tu equipo empuje a cada una de estas etapas, sobre todo la etapa de deleite, lo que va a hacer es simplemente hacer que la rueda gire y por ende que cumplas los objetivos de tu empresa. Entonces, aquí hablamos de la primera etapa, atracción. Entonces, ¿qué hacemos en atracción? ¿Qué hacemos en la primera etapa de nuestra estrategia de marketing? Cuando ya entendimos los mandamientos del inbound marketing, cuando ya entendimos a nuestro buyer persona, nuestro buyer journey, ¿qué hacemos en la etapa de atracción? Entonces, aquí es atraer, valga la redundancia, a nuestros clientes con un contenido relevante y útil. Es decir, que ellos se puedan llevar el contenido y que les solucione un problema, que les sirva de algo. De esta manera, tú estás fomentando el reconocimiento de tu marca para que tu buyer persona llegue a ti de una manera más directa. Es decir, en un futuro necesita de ti y se acuerda que tú le diste un contenido relevante y útil, seguramente te va a contactar. Entonces, importante aquí analizar qué canales utiliza, por dónde le gusta ser contactado. Y aquí como ejemplo, por ejemplo, con uno de nuestros clientes de la industria de bienes raíces, nos dimos cuenta que el cliente el cliente final quiere ser contactado, le encanta ser contactado por WhatsApp y prefiere, es más, ser contactado por WhatsApp a recibir una llamada porque está harto de que ahora todo el mundo le llame a ofrecer servicios. Entonces, eso tomó un tiempo entenderlo, pero es importante porque ahora ese es el canal que utilizamos con nuestro cliente, con nuestra marca, que utilizamos para comunicarnos con el consumidor final. Entonces, ahí es importante entender. En la etapa de atracción, también es súper interesante saber que tu cliente quiere algo que tú ya tienes y posiblemente todavía no lo sabe. Todavía no sabe que necesita eso que tú le puedes ofrecer. Entonces, es importante aquí ofrecer ese contenido de valor, hablar un poco más, no solo vender, sino atraer con contenido de valor, con tips, con hacks que puedan utilizar dentro de tu industria. Luego viene la parte de interactuar. Entonces, cuando ya estés en esta etapa, felicitaciones, porque has conseguido que tu cliente realice una acción. Esta interacción puede ser medida de cualquier manera. Simple y llanamente es que el cliente, tu cliente final, haya finalmente cumplido con la acción que tú querías. Esto puede ser llenar un formulario, responderte una pregunta, ponerte un like, que a nosotros no nos encanta basarnos tanto en eso, pero esa es una interacción, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú consigues que un cliente ya interactúe contigo, quiere decir que ya le estás ganándote su confianza, ¿ya? Entonces, no importa de qué manera interactuaron, si es que entraron a tu web y se quedaron por ahí 5 minutos, que es bastantísimo, estás generando confianza. Entonces, aquí lo importante en la fase de interacción es ofrecer una asesoría, ofrecer una conversación empática, asesorar, inspirar, solucionar a tu cliente. Esta es una fase importantísima de enamoramiento porque estás ya a punto de que te genere una conversión directa de venta, por ejemplo, si es que ese es tu objetivo. Una de las fundamentos base del inbound marketing también es que en el inbound no existen monólogos, existen diálogos. Entonces tú quieres en inbound marketing dialogar con tu cliente, entender a tu cliente, saber qué le pareció tu servicio, qué le pareció tu producto, cómo le puedes ayudar, cómo puedes tú mejorar.
para hacerle la vida más fácil. Entonces, eso es importantísimo, que siempre mantengamos estas estrategias de inbound marketing desde la empatía, desde saber que tu buyer persona es un ser humano que tiene sentimientos, que tiene emociones. Entonces, eso es clave para plantear estrategias de inbound marketing. Aquí les pusimos como una notita de asegurarnos de recopilar los datos más importantes que nos pueda ofrecer nuestro cliente. Entonces, a cambio de yo darte un contenido a valor, tú me regalas tus datos para yo conocerte mejor. Es básicamente esa la relación que tienes en esta etapa del ciclo de inbound marketing. Y luego vienes con deleitar. Deleitar puede ser la fase más importante del ciclo de la metodología de inbound. Porque si tú le pones motor, y aquí ven que en esta rueda es como una flechita, ¿no es cierto? Si tú le pones todo el motor a deleitar, el deleite de tus clientes, la satisfacción de tu cliente, se va a convertir en fidelización, por ende en un promotor, y va a hacer que la atracción sea mucho más fácil porque va a venir referida de un cliente que ya estuvo contigo. Entonces, asegúrate de brindar el mejor servicio posible a tu cliente para que regrese, recompra, y también para que impulse esa etapa de atracción, recomendando tus servicios y tus productos a su gente más cercana. Aquí importantísimo consolidar las relaciones personales con tus buyer personas y generar ese contenido personalizado, porque no es lo mismo aquel que está interactuando contigo con el que ya está fidelizado. Entonces, bueno, aquí solamente les pusimos como la rueda y unas flechas alrededor para que se entienda que esto es como una tracción, ¿no? Es un ciclo del cliente que tiene que traccionar y que se tiene que estar moviendo, y que mientras más rápido se mueva, más rápido podemos llegar a cumplir nuestros objetivos como empresa. Pero y entonces, Negra, ¿qué pasa con los funnels? A ver, yo les voy a explicar cómo se combinan los funnels y no se eliminan, se van a seguir usando, y cuándo se usan, y de ahí cuándo se unen con todo el ciclo que les explicó la nena. Entonces, los funnels que ya habíamos visto, todos sabemos, el típico, clásico, que es así, los vamos a usar solo para explicar procesos. ¿Por qué usamos esto? Porque, digamos, ¿cómo funciona un embudo? Comienzas con el agua desde arriba y va a caer abajo. Lo de abajo tú puedes cosechar. Desde abajo, si es que salen clientes satisfechos, vas a sacar promotores. Entonces, todos estos promotores van a recomendar, van a tener reviews positivos de tu marca y son promotores de tu marca. Al final, esos van a hacer que la rueda, el ciclo, vaya más rápido. Igual que los detractores. Si te sacamos de nuestro embudo a la final, detractores van a hacer que nuestra rueda vaya más lento, que los consumidores dejen de comprarnos y esto. Entonces, el embudo siempre vamos a usar para marketing y para ventas. Todo esto que habíamos explicado en nuestro webinar de performance, todo esto nos va a ayudar a ver detalladamente qué pasa en el proceso, cómo está desde que un lead ingresa, se interesa, cómo vamos calentándolo hasta que compra. Entonces, aquí tenemos que estar súper atentos de cada fase, cómo va pasando el lead de uno en uno, y vamos a ver en qué partes se van o ya no les interesa más el proceso o ya no hacen la compra. Entonces, es súper importante, obviamente se van a ir de lo grande a lo chiquito, pero es súper importante que veamos los porcentajes de conversión. Cuando veamos un porcentaje de conversión que está muy bajo, es que algo está fallando ahí en ese proceso. Este proceso, como dije, van a manejar el de marketing y el de ventas. Entonces, aquí marketing y ventas se van a unir en la rueda. Cuando hagamos toda la suma de los embudos, que se sumen en la rueda. De ahí la rueda, como les dije, son todos la unión de los procesos, y vamos a ver cómo se mueve más rápido, cómo se mueve más lento, dependiendo si sacamos clientes satisfechos o insatisfechos. Entonces, así es como vamos a usar. La rueda representa toda nuestra empresa, la unión de todos los procesos y todos los departamentos, mientras que los embudos vamos a usar para procesos específicos y de departamento. Y aquí es importante, justo solo para acotar a eso, mencionar que tu estrategia de atracción de nuevos clientes puede estar basado en este ciclo, pero tu análisis ya directo de las ventas, de si funcionó o no, obviamente tiene que venir en un funnel. Entonces, eso es importante, porque aquí es donde las estrategias de marketing, nosotros en eChannel somos
somos fanáticos y lo repetimos siempre que no existe marketing digital y marketing tradicional. No, marketing es uno solo, es una sola estrategia. Entonces, aquí es donde se vienen a unir y se integran todas estas estrategias para finalmente cumplir el objetivo más grande, que seguramente son el crecimiento de tu empresa, obtener más clientes frecuentes, más clientes, perdón, más prospectos. Entonces, aquí justo lo que les explicaba la negra es eso, es que pueden coexistir distintos tipos de estrategias con distintas metodologías, pero que a la final tienen un mismo objetivo. Todo finalmente se reduce a tu buyer persona, que es lo más importante y lo que queremos que ustedes se lleven el día de hoy, es que no hay cosa más importante en una estrategia de inbound marketing que conocer realmente quién es tu cliente final, qué necesita, cómo le puedes ayudar. Así que ahorita vamos a abrir, espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, vamos a ir abriendo estos últimos. ¿Vieron esa puntualidad? Son las 6:45 en punto y vamos a comenzar con los 15 minutos de preguntas. Vamos a ver. No logro abrir. Ok. Hola. Por favor, ¿me explican de mejor manera cómo manejar de manera correcta el buyer journey? No sé, Negri, si quieres tú contestar. Dale tú. Ya. Bueno, el buyer journey, como les explicaba, es un análisis. Es un análisis que lo que tenemos que hacer es, ya teniendo en mente estas 3 etapas de reconocimiento, consideración y toma de decisión, eso es importante tenerlo siempre en la cabeza. Estas 3 etapas del recorrido que tiene un buyer persona o un consumidor antes de generar una compra, es importante analizar distintos escenarios. Una de las cosas que pasa mucho en inbound y en marketing, y nosotros en eChannel lo aplicamos como estrategia, es analizar diferentes escenarios. Y aquí se puede atar mucho con este tema que explicaba la negra de los 3 horizontes. Pero el buyer journey es saber, es ponerte en los zapatos de su consumidor y saber en qué etapa está. Es decir, si yo voy a hacer, y ojo que dentro de un mismo canal, yo puedo botar contenido o lanzar contenido para las 3 etapas distintas. Y es decir, la persona o el buyer persona que se sienta relacionado y que está en la etapa de descubrimiento, por ejemplo, o de reconocimiento, se va a sentir atado a eso y le va a llegar ese tipo de contenido. No obstante, una persona que esté al lado mío ya está en la toma de decisión y, en el mismo canal tiene un contenido que ya está en esa etapa, que ya es básicamente, oye, promoción. Te lanzo una promoción, si ya estás en toma de decisión y estás indeciso. Por ejemplo, hay algo que hacen mucho los personal coach, que les lanzo así como tip, es que ya estás dudoso de tomar tu decisión, llámame y agenda una llamada conmigo gratis y hablamos sobre tus dudas. Esa es una estrategia del buyer journey pensado de generar un contenido y una conversación pensado específicamente en esa etapa del recorrido y del buyer journey. Entonces, eso es como un poco lo que te recomendaría, es plantearte distintos escenarios y generar contenido para las distintas etapas. Y ir probando. Vamos acá. Herramientas para dar seguimientos a los leads generados. Usted que es la reina de los leads, Negra. Aquí le recomendamos usar CRM principalmente. El de HubSpot es súper bueno, tienes diferentes como versiones, tienes del Pro, bueno, según tu presupuesto y según la cantidad de leads que vayas a manejar. Pero le recomendamos esta herramienta, nosotros hacemos toda la implementación, hay un poco la cuña radial y tenemos una persona que es experta, es la encargada de todo este tema, pero les recomendamos un CRM siempre. Si no, el presupuesto no les alcanza, también hay CRM súper económicos, más baratos que HubSpot, entonces ahí también pueden usar por eso. Aquí hay otra.
Hola, ¿cómo funciona el inbound marketing en servicios de bienes raíces? ¿Cómo se los puede implementar? Nosotros, Cristina, una tocaya, tocaya tuya. Mira, bienes raíces, sabemos que en estos momentos es una de las industrias que está un poco más complicadas, o sea, que está complicada con el tema de la crisis. Sin embargo, también consideramos que es una de las industrias que más puede aplicar el inbound marketing y hacer contenido de valor. Hacer contenido de valor que le pueda servir a tu segmento. Es decir, por ejemplo, si tienes un segmento familiar, hay un montón de problemas que está teniendo ese segmento familiar ahorita, que es, te voto como ideas, ¿no? Como herramientas para el home office, qué hacer si quieres redecorar tu casa en medio de la pandemia, cómo ordenar de mejor manera tus counters y tu closet, que tiene muchísimo que ver con bienes raíces, muchísimo, muchísimo que ver con bienes raíces, aunque no lo creas. Entonces, sí es por ejemplo, cómo mejorar mi historial crediticio, qué debo hacer para poder conseguir no sé, un préstamo para comprarme mi futura casa. Entonces, es un contenido muy aspiracional, pero se puede generar. Y yo creo que la industria de bienes raíces es donde más contenido de valor y aspiracional se puede crear. Hay una de Martín. Dice, buenas tardes, soy Community Manager freelance para una constructora. Por favor, ¿podrían ampliar el tema de cada país? ¿Cuáles son los más útiles o soy solo disponen material? Ahorita te recomiendo descargarte el material de Performance Marketing. Nosotros hicimos un webinar que te explicamos claramente todo lo de los funnels, cuáles son los porcentajes que recomendamos de conversión, más o menos cómo deberías tener el porcentaje de engagement, todo eso, KPIs que te van a ayudar un montón. Andrés, hola. ¿Buyer persona es quien te compra o quien quisieras que te compre? Buyer persona es tu potencial cliente, es decir, quién te va a comprar. Ok. Uy, se me cerró esto. Para la base de datos, ¿recomiendan algún CRM en específico o en Excel bien manejado funcionaría bien? Aproximadamente tenemos 1500 leads. Como dijo la Negri, CRM 100%. Excel funciona para bases de datos, pero es casi como tener en un listado en un cuadernito escrito la base de datos, porque Excel no te permite hacer muchas más cosas o automatizar. Entonces, pronto vamos a hacer un webinar que va a hablar específicamente de automation y CRM. Entonces, ahí quizás, Carolina, te podemos explicar un poquito más a profundidad. Pero si tienes la posibilidad de conseguir un CRM, te recomendamos 100%. Aquí hay una pregunta interesante. Cuando tengo un segmento de buyer persona, lo que voy a hacer es conseguir son leads, pero ¿cómo hago el awareness? Entonces, del buyer persona, tú entre más le conozcas al buyer persona, vas a saber qué le atrae, qué le gusta, a qué se dedica, dónde ve sus noticias, pasa en redes sociales, en qué redes sociales. Entonces, ahí es como donde tú vas a afinar y vas a decidir tu awareness, digamos. Me estoy inventando, mi buyer persona es un gerente, hombre, que le gusta, pasa en Facebook en las noches, le gustan los vehículos, y tiene hijos. Entonces, más o menos ahí vas a hacer tu awareness. Vas a estar en Facebook, vas a combinar algo que le guste con su afinidad, con su demografía y con su rango de precios, digamos, si vendes los vehículos. Entonces, más o menos va por ese sentido. Tienes que conocer bien para saber cómo atacarle y qué contenido va a ser relevante y útil, como dijo la nena. Aquí esta pregunta también me parece súper válida, que es de Javier Crespo. En una empresa de servicios B2B, ¿cómo elaboro un buyer persona? Exactamente de la misma manera. Entonces, aquí tenemos distintas metodologías que nosotros en eChannel utilizamos, y es, uno, elaborar un buyer persona de la persona que toma las decisiones en ese business to business. O sea, es decir, si tú quieres... si es un negocio B2B, tiene que haber en esa empresa una persona que tome las decisiones de compra de servicios o de lo que sea. Entonces, haces un buyer
persona desde la posición y el rol de esa persona, uno, y haces un buyer persona también empresarial, de cuál es su consumidor final, de qué es lo que esa empresa está buscando, de qué objetivos tiene esa empresa, qué es lo que le está motivando. Entonces, eso, Javier, es como lo que te recomendaría, es que hagas un buyer persona específico del rol quien toma las decisiones en aquella empresa, que es tu cliente, y un buyer persona más macro enfocado en la parte empresarial. Aquí hay otra. Ahora muchas empresas, de Gabriela Yepes. Ahora muchas empresas ofrecen webinar y open class en redes. ¿Es bueno seguir haciéndolo? ¿No saturamos a la gente? Es una buena pregunta, Gaby. Yo, o comentario más bien. Personalmente, yo creo que mucho depende del contenido. Y aquí entro de nuevo retomo lo que estábamos hablando antes. El contenido es del rey. Si realmente le estás ofreciendo a la gente contenido de valor, que se pueda ir a analizar este contenido, vaya a su casa y haga su misma estrategia y se pregunte y se cuestione, si de verdad lo estás haciendo desde esa empatía y desde esa perspectiva de servir, yo creo que no importa que haya un montón de gente haciendo lo mismo, no sé si todos están haciendo ese mismo contenido de valor. Entonces, ahí también afecta un montón el reconocimiento de tu marca, analizar bien cuál es tu nicho, si es que tienes un nicho, si es que eres un poco más macro, pero yo creo que competencia va a haber ahorita en todo lado y creo que en digital específicamente hay muchos canales, sobre todo en Latinoamérica, que no están siendo utilizados, que están subutilizados y que funcionan bastante bien para comunicarse con tu cliente directo. Mucha gente nos está preguntando de dónde se descargan el contenido de los anteriores. Les dejamos ahorita la página web www.e-channel.es/webinar. Ahorita ya les mandamos, pero ahí está todo el contenido, las presentaciones y el webinar en sí. Y también había algunas de restaurantes. Entonces nosotros les recomendamos seguir a nuestra cuenta también, es Benefits. Es igual nuestra aplicación que ahorita está dando un montón de estrategias y buenas prácticas para el restaurante y más que nada en esta época que están pasando por una situación un poco inestable. Aquí tengo una pregunta súper, hiper interesante de Constanza Falconi. Dice, yo trabajo con una ONG y nuestros clientes como tal son los donantes. No vendemos un producto ni recaudamos fondos para... no vendemos un producto, sino recaudamos fondos para varias actividades de la ONG y por lo tanto se nos complica el vender sin vender. Quisiera saber qué me sugieren para atraer más donantes y cómo deleitarlos. En la estrategia del vender sin vender, no importa si tu objetivo final se monetiza, la estrategia y el pensamiento es exactamente igual. Yo creo que en casos de ONGs o de empresa o de fundaciones, por ejemplo, que están tratando de obtener más donaciones o crowdfundings o lo que sea, ahí lo importante o mi recomendación más importante es mostrar, uno, qué se está haciendo con esas donaciones desde una parte muy emocional. Porque yo creo que tú para convencer a una persona que done, sea dinero, sean víveres, sea ropa, sea know-how o lo que sea, tiene que venir desde un espacio en donde tú toques realmente adentro y es algo ya un poco mucho más emocional, pero yo creo que esa es la mejor manera de convencer a un futuro donante de que ese es el lugar correcto para donar o para aportar. Entonces, creo que más que nunca en fundaciones sin fines de lucro o en ONGs o fundaciones como la que tú trabajas, la estrategia de inbound marketing es incluso, no sé si la palabra es fácil, pero es como más directo porque está más apegado a la emoción que puedes tú llegar hacia tu consumidor final. Eso, Neyri, no sé si tienes alguna otra pregunta. ¿Me dejan solo intervenir un segundo? Por favor. A toda la gente que está preguntando sobre el tema de CRM y HubSpot y demás,
les quería contar que somos nosotros representantes, partners oficiales de HubSpot aquí en Ecuador. Y actualmente HubSpot está con unos paquetes súper costo eficientes por todo el tema de la crisis. Están también dando una mano en precios, en formas de pago, en usabilidad. Y claro, no es el único CRM. Nosotros hablamos mucho de HubSpot porque es con el que más trabajamos y confiamos. Pero si están interesados, ahí puse el correo al que nos podrían escribir, iteam@e-channel.es, y les podemos hacer cotizaciones, explicar más sobre el proceso, inclusive recomendar CRMs que no sean necesariamente HubSpot, pero explicarles más sobre el tema. Eso es todo. Gracias, Martín. Sí, ahorita estoy viendo y me da mucha pena porque veo que hay preguntas súper, hiper interesantes. Las queremos guardar y ver si es que las respondemos mediante posts o vamos a ver en qué canales les gustaría a ustedes ser comunicados, pero les invito a que nos sigan en nuestras redes, que llenen nuestras encuestas, que se metan a nuestra página web, porque ahí van a poder obtener el contenido previo. Y si tienen alguna duda, porque me da muchísima pena, veo que hay preguntas muy, muy chéveres y muy buenas. Pero estemos en contacto, estamos súper abiertos, escríbanos un correo si tienen dudas, si necesitan que les asesoremos en algún tema específico. Y nada, nos vemos el próximo martes en nuestro siguiente webinar. Y yo por mi parte me despido. Muchísimas gracias a las más de 230 personas que se conectaron y que los que siguen todavía conectados. Les mando un abrazo, síganos en nuestras redes y nada, Negrita. Gracias a todos, espero que les haya gustado. Es un tema súper amplio, a mí me encanta todo esto que es súper técnico, en verdad. Nos hubiera encantado profundizar un montón, pero bueno, por temas de tiempo, pero como dice la nena, estamos dispuestos a ayudarles. Si es que tienen alguna duda o les quedó algo, les enganchó y quieren más información, con mucho gusto. Entonces ahí nos escriben al team. Gracias a todos. Gracias a todos.